Una de las características más destacadas de Belneo es su base de datos. Aquí podemos ver una representación visual de la relación de las tablas de una aplicación, lo que denominamos esquema. En el esquema vemos la tabla de facturas de venta que, por ejemplo, tiene una línea azul que la une al cliente. Esto determina que una factura conocerá a su cliente a través de este campo, el campo puntero a maestro, y también lo tiene indexado. De la misma forma, vemos cómo hay una línea roja que une el cliente con las facturas, es decir, que un cliente, por el mero hecho de que hay un índice en la tabla de facturas, es capaz de crear una relación enlace plural. Nosotros, en nuestra aplicación, podemos navegar desde un cliente a sus facturas, de una factura a sus líneas de venta, y de la línea de venta podríamos ir a sus artículos, en este caso a su artículo, y desde el artículo a las líneas de venta y las líneas de compra del mismo, y así sucesivamente, es decir, podemos navegar por la información a través de las relaciones que hemos creado. Vamos a verlo en ejecución. Cuando ejecutamos nuestra aplicación Belneo, si por ejemplo accedemos a la lista de artículos, desde un artículo puedo acceder a todas sus compras y a todas sus ventas. En esas ventas, si hago doble clic en cualquier línea, me muestra la factura. Desde la factura yo podría editar ese cliente, desde ese cliente puedo acceder a cualquiera de sus facturas, desde esa factura podría acceder a un artículo, desde el artículo podría acceder a sus compras, desde las compras accedería a una factura de compra, desde ahí a la ficha del proveedor y así sucesivamente. Como vemos, navegamos por la información de forma rápida y fiable. ¿Y esto cómo se programa? Pues si ahora volvemos a nuestro editor, veremos cómo desde la parte de proyecto de aplicación, el artículo tiene un formulario que tiene varias pestañas y dentro de esas pestañas tiene un subformulario con las líneas de compra, por ejemplo. Esas líneas de compra, ¿cómo se cargan? Pues de forma muy sencilla, con un proceso que si lo edito veremos cómo apenas tiene 2 líneas de código y de forma natural, con un lenguaje en español, cargar plurales, me permite cargar los plurales de un artículo, que son o sus líneas de compra o sus líneas de venta. Y de esa forma, una vez obtenidas, las devolvemos. Así es como se ha programado toda la carga de listas plurales que veíamos en el ejemplo que acabamos de ejecutar. Otro ejemplo de la potencia de la base de datos son los contenidos iniciales. Si volvemos a ejecución, podemos observar cómo si yo creo un nuevo registro, por ejemplo, en la tabla de facturas de venta, por defecto me aparece una fecha. Vamos a ver luego cómo hemos programado ese contenido inicial. Y si grabo una línea nueva, vemos cómo asume la cantidad 1 y al moverme al artículo, si yo aquí elijo un coche, evidentemente me aparece su precio en la columna precio aquí a la derecha. Sin embargo, yo puedo cambiar de artículo y vemos cómo me cambia el precio. Es decir, que de forma automática, al seleccionar el artículo diferente, me cambia el precio correspondiente a esa línea. Vamos a ver cómo se programa eso en la base de datos. Simplemente, si vamos a la factura de venta, vemos cómo el campo fecha tiene como contenido inicial una fórmula que es current date, que devuelve la fecha del día. De la misma forma veíamos cómo al grabar una línea de venta, la cantidad asumía por defecto el valor 1. Lógicamente, nosotros podemos modificarlo y quedará guardado el que el usuario grabe. Y en el campo precio podemos observar la potencia de las relaciones permanentes de la base de datos de Belneo, donde vemos cómo asume el precio de venta del artículo. Es decir, que si damos al botón de asistente, vemos cómo una línea de venta conoce su factura, su cabecera, esta conoce su cliente y del cliente podríamos coger cualquier información. Es decir, que podemos navegar a través de la información sin programar.